Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, vamos a leer desde el 14 hasta el 30, un pasaje bíblico que a la mayoría nos va a resultar bastante familiar. Así que daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor, hemos leído tu palabra, te pedimos en humildad tú puedas hablarnos de manera clara, Señor, a cada uno de los que nos hemos presentado en esta reunión esta mañana. Si hay algo que necesitamos, incluso más allá de lo que nosotros mismos pensamos, es ser desafiados, confrontados, reeducados por tu palabra. Te pido que ese propósito se cumpla y que mientras vamos desarrollando esta predicación, tu Espíritu Santo vaya obrando también en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. He colocado por nombre a esta predicación: trabajemos fielmente en el reino de Dios. Y la introducción que quiero hacer es más bien que podamos entender un poco el contexto de esta parábola. De hecho, anteriormente hay otras parábolas que tienen un mismo énfasis cuando uno lee un poco antes, y es precisamente relacionado con la segunda venida del Señor. Pero esto había partido mucho antes, con una pregunta que se le hizo al Señor en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 3. Aquí partió todo esto. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Luego de una descripción a esta pregunta, o más bien una respuesta del Señor a esta pregunta, que usted puede empezar a leer desde el versículo 13 en adelante. Cuando llegue a su casa usted lo va a leer, ¿cierto? No diga que sí si no lo va a hacer.
Bueno, después que el Señor responde esta pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la...? Ahí entonces vienen las parábolas. Pero en el verso 29 al 31 dice, del mismo capítulo 24, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y luego viene la parábola de la higuera, ¿sí? Y después vienen dos parábolas más que tienen directa relación con esta parábola de los talentos. Ahora, alguien a lo mejor no tiene muy claro qué es una parábola. Debemos entonces dar una definición clara y que todos podamos entender. Una parábola es una historia sencilla, familiar para quienes la oyen en su contexto y que ilustran una verdad espiritual, una verdad moral. Comúnmente, en el contexto de Mateo, una verdad del reino de Dios. Y esta parábola, ¿cierto? Esta historia sencilla, cotidiana, va a demandar de parte de quienes la oyen una respuesta. ¿Ven? Una respuesta. En ese sentido, no es distinto a cualquier otra predicación. La predicación siempre tiene que necesariamente requerir una respuesta de nuestra parte. Ahora, ¿cuáles son las parábolas que están íntimamente relacionadas con la parábola de los talentos? La parábola de los dos siervos, un siervo fiel y otro que es infiel, y la conocida también parábola de las 10 vírgenes. MacArthur dice en su libro Parábolas, dice, la parábola de los dos siervos elogia la virtud del expectante velar por el retorno de Cristo. Un expectante velar por el retorno de Cristo. La parábola de las vírgenes es una lección sobre la paciente espera por Él. Y la parábola de los talentos, aquí estamos esta mañana, es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras le esperamos. ¿En qué sentido le esperamos? En que sabemos que el Señor volverá por su iglesia. Mientras eso nos alcanza, tenemos una responsabilidad delante del Señor de ser fieles. Por lo tanto, esta es la gran unidad de tema que parte allá en el capítulo 24, ¿no? Es interesante entonces poder ver todo este desarrollo y ver cómo ahora el Señor, a través de estas parábolas, demanda a sus discípulos cierto actuar, ciertas características que también son absolutamente aplicables para nosotros hoy. Hasta que el Señor vuelva, la obligación de cualquier discípulo de Cristo es trabajar fielmente por el Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? La otra pregunta a resolver, para tener claridad que esto aplica absolutamente para los que estamos esta mañana aquí, si es que somos cristianos, creyentes, es quiénes estaban oyendo esta enseñanza. Hay comentaristas que opinan que el siervo inútil es una representación de los escribas y los fariseos. Sin embargo, el Señor en este contexto estaba a solas con sus discípulos. Vale decir, este principio ilustrado del reino es para los seguidores de Cristo de todas las edades, incluidos nosotros. Nos debe servir tanto de estímulo en la representación de los siervos fieles, como de advertencia en lo que ilustra ese siervo que fue negligente. Dice el comentario bíblico hispano. En otras palabras, iglesia, la parábola de los talentos es para la iglesia actual de este siglo. Y más específicamente, es para nosotros, como iglesia local también hoy. Amén. No coloqué puntos, más bien algunos enunciados nomás por la naturaleza de la parábola, así que vamos a ir desarrollando más bien de manera progresiva. El verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿A quién está representando este hombre? Al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, los hombres. Y esto también es muy importante porque el texto dice en el verso 14 al final, les encomendó ¿qué? Sus bienes. Sus bienes.
no se los dio a potestad para que ellos hicieran lo que quisieran, sino que siempre, en este contrato podríamos decir, siempre se supo que los bienes no eran de los siervos, sino del Señor. Y eso es muy relevante de cara a lo que nosotros tenemos que aprender o repetirnos esta mañana a la luz de esta enseñanza. Dice que a uno le dio 5 talentos. La NBLA nos ayuda para que podamos entender un poco esto de los talentos y coloca entre paréntesis, esto no está en el texto original o en los textos más antiguos, 108 kilos de plata. A otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Conforme a su capacidad. No sobre sus capacidades, ni bajo de sus capacidades. Cada siervo recibió conforme a lo que era capaz de administrar, a lo que era capaz de hacer producir, a lo que era capaz de hacer negociar. Y al final del versículo dice, y se fue de viaje. ¿Qué significa para nosotros ese se fue de viaje? Bueno, ese es el lapso entre la primera venida del Señor, ¿no? El Señor ascendió a los cielos, se nos relata en el libro de Hechos, y esperamos entonces su segunda venida en gloria y majestad. Ese es ese viaje que está ilustrando a través de esta parábola. Ahora bien, esos bienes que se nos representan acá puede ser la gran duda de cara a esta parábola, porque la propia parábola obviamente no nos define a qué se refiere con estos talentos, pero el concepto es, iglesia, bastante amplio. Dice un comentarista bíblico, en este pasaje representan cualquier don con el cual Dios nos habilita para servirle. ¿Se da cuenta que es amplio? Dinero, tiempo, salud. Salud. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le decía, lo más relevante no es tener buena salud, sino lo más relevante es tener una buena salud para vivir para la gloria de Dios? Porque si tenemos salud para vivir para nosotros mismos, vamos camino a la perdición. Habilidades que son innatas, ¿sí? Oportunidades también pueden ser vistas como un talento que Dios nos pone, y este autor dice, y tanto más. Otro autor consultado dice, para los seguidores de Cristo, el talento se refiere a todas las bendiciones, habilidades, bienes y otra vez, oportunidades que Dios ha otorgado por las cuales ellos serán responsables ¿de qué? De rendir cuenta. ¿Se acuerda que es un bien del Señor, pero no es un bien que no vamos a ser responsables, sino que vamos a tener en un momento dado rendir cuenta? El término incluye, pero no se limita al concepto popular de alguna habilidad especial que uno tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Más bien, ¿qué quiere decir este autor con esto? Es que cuando hablamos de talento, no nos referimos exclusivamente a un don espiritual que es de carácter sobrenatural, es dado por el Espíritu de Dios, sino que incluso es mucho más amplio. Habilidades, oportunidades, recursos, vida. Nuestra vida también puede ser vista como un talento del cual tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con él. Concuerdo absolutamente entonces yo con lo dicho por estos hombres, estos estudiosos, y la parábola, ¿cierto?, nos presenta 3 siervos, como hemos dicho antes, recibiendo cada uno distintas cantidades de platas, de recursos en talentos. Pero debemos tomar en atención, iglesia, que la distribución no fue al azar, sino el texto nos dice que fue conforme a su capacidad. Hecho esto, el Señor de la parábola emprendió su viaje. Iglesia, todos y cada uno de los que estamos aquí, si somos hijos del Señor, hemos recibido algo para administrar. Algo Dios ha puesto en tu mano, de lo cual tendremos que dar cuenta un día delante del Señor, porque actuamos como mayordomos, porque sabemos que estos bienes no son nuestros y tenemos la responsabilidad de administrarlos en lo que a nosotros respecta de la manera más fiel que nos sea posible. Amén. El Señor nos lo entregó de manera justa. Esto es importante, sobre todo por lo que el tercer siervo va a decir después. El Señor entregó de manera justa conforme a sus capacidades. Él es justo. Amén.
En el fondo estamos en condiciones de responder. ¿Se ha sentido usted alguna vez como impotente, ¿no? Sin la capacidad? Bueno, aquí hay algo que Dios mismo nos garantiza, y es que algunos recibirán más, algunos recibirán una porción media y otros mucho menos, pero que en la distribución de Dios, Él lo hizo conforme a nuestras capacidades, por lo que vamos a poder responder. Por lo tanto, cuando te sientas sobrepasado, a no ser que tú hayas tomado la decisión de sobrepasarte a ti mismo, tienes que recordarte esto, que el Señor te entrega conforme a tus capacidades, y no más allá de ellas, y tampoco más abajo de ellas. ¿Se imagina qué hubiese pasado con el que recibió 5 talentos si hubiese recibido 2? Hubiese experimentado, una vez hecho el trabajo, algo de desazón. Hubiese sentido algo de vacío respecto del propósito. Sin embargo, conforme a su capacidad se le entregaron 5 y él pudo responder, como veremos posteriormente. ¿Qué ocurrió en la parábola? ¿Cómo se dio esta administración? Verso 16 dice, el que había recibido 5, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Duplicó. Fue una tarea productiva. Asimismo, entendemos cuando dice asimismo que también negoció, en el verso 17, ¿no? El que había recibido 2 talentos y ganó otros 2 talentos también respecto de lo que él recibió, fue capaz de duplicar. Estos siervos hicieron lo que se esperaba de ellos. ¿Sí? Era lo que estaba precisamente en la mente de su señor, del señor de la parábola, que iban a responder de esta forma, porque recordemos que, otra vez, el Señor entrega conforme a la capacidad. Hay algo interesante también respecto de la actitud de estos siervos, que dice que lo hicieron enseguida, sin dilación, sino que enseguida entendieron la tarea que se les había encomendado y empezaron a trabajar con todo el entusiasmo posible para hacer crecer esos talentos. No dijeron, bueno, no sabemos, acaba de irse el Señor, tomémoslo con tranquilidad, no nos estresemos, vamos trabajando paso a paso según nos sea posible. No, ellos de inmediato, enseguida, se pusieron a trabajar con lo que se les había encomendado. Esto nos ilustra algo mucho más allá del propio texto, y es que estos siervos de la parábola entendían que estaban sirviendo a su Señor. Para ellos el Señor era importante. El encargo que se le estaba haciendo era importante. Era tan importante que entendían que el trabajo comenzaba en el preciso momento que ellos recibían esos talentos. Cuando nosotros servimos al Señor, ¿lo hacemos de esta manera? ¿O más bien lo hacemos con un constante ánimo de postergación? No, lo hago más adelante. Más adelante me voy a comprometer. ¿Cuántos no han oído estas palabras de personas? Dicen, no, si yo sé que el Evangelio es bueno, pero quiero un poco disfrutar mi vida y ya después voy a tomarlo en serio. Sin embargo, en la administración de los dones, en la administración de los talentos, tenemos que imitar la actitud de estos hombres reflejados en la parábola. Permita el Señor, iglesia, que nosotros seamos como algunos de estos 2 siervos, trabajando comprometidamente en el bien administrar lo que el Señor nos dio, con un sentido de urgencia y de reverencia. No se nos ha dado talento en plata, pero se nos han dado habilidades, se nos han dado dones, se nos han dado talentos naturales, muchas veces recursos, se nos ha dado una vida que tiene que estar a las plantas del Señor. Estamos otra vez capacitados para hacerlo en este periodo de tiempo que cubre entre la primera y la segunda venida del Señor. Se requiere que trabajemos fielmente, que dispongamos dones, habilidades, tiempo, recursos, oportunidades. Añado también ahora etapas de vida. Quienes hemos servido tempranamente al Señor, sabemos lo que es estar en la adolescencia y en la juventud en el servicio. Tienes mucho tiempo para hacerlo. A los más jóvenes que están entre nosotros hoy, que no tienen responsabilidades aún de hijos, no se han casado, aproveche su juventud en servir al Señor, en negociar bien con lo que Dios ha puesto en sus manos. La adolescencia, la juventud es breve, no hay que desperdiciarla, hay que invertirla.
los que ya hemos avanzado un poco más y somos casados, no estamos eximidos por tener responsabilidades en el ámbito humano. Tenemos que ver la forma en que, a pesar de todas nuestras responsabilidades y tareas en este mundo, de ser padres, proveedores, madres, etcétera, tenemos también la responsabilidad de seguir siendo eficientes y fieles en el servicio al Señor. Estos hombres tenían medidas objetivas del crecimiento de sus talentos. A uno se le confiaron 5, ¿y cuál fue el resultado? 10. A otro se le confiaron 2, ¿y cuál fue el resultado? 4. Si miramos objetivamente los talentos que el Señor nos entregó, el que me entregó a mí, el que te entregó a ti, ¿cómo está? ¿Se ha duplicado? ¿Ha crecido? ¿O está estancado? En este año 2024, un buen proyecto personal y también de iglesia local sería: Señor, hazme una persona más fiel. Enséñame a ser más fiel. Saca de mí la dilación, saca de mí la pereza. Enséñame que soy un hijo, una hija tuya y por lo tanto tengo un gran privilegio de servirte, pero también una gran responsabilidad. Nuestra administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos debe desarrollarse, debe crecer. Aquí viene, iglesia, la parte dura de la parábola, donde yo creo que ninguno de los que estamos esta mañana quisiera estar representado. En el verso 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Por los motivos que argumenta posteriormente, este hombre cavó y escondió lo que se le había encomendado. Sin embargo, su señor no se lo había dado para esconderlo. Esa nunca estuvo en el propósito del Señor de la parábola, sino para trabajarlo. Y alguien podrá decir: pero eso no dice el texto. ¿Pero qué son estos hombres? Son siervos. Y los siervos están supuestos a trabajar. Así que ahí está implícito que el tercer siervo, ¿no?, el negligente, tenía que trabajar con eso y no ir a esconderlo. Al igual que los otros, tenía la capacidad de hacerlo. Porque la premisa es la misma. A todos se les dio conforme a su capacidad. Pero este tercer siervo negligente se dejó influenciar por otros criterios, que posteriormente también vamos a ver. ¿Estaremos nosotros representados aquí, amados hermanos? ¿Estarás tú escondiendo el talento que Dios te entregó? Tenemos un tiempo determinado para bien administrar lo que Dios puso en nuestras manos. De hecho, es tan determinado, hermano, que ni siquiera podemos nosotros con orgullo decir: no, yo este año voy a servir, o los próximos años, porque nuestra vida no está en nuestras manos. Por lo tanto, aquí hay un sentido de urgencia, porque hay dos maneras en que esta posibilidad de trabajar fielmente se puede dar, o hay dos maneras que esto puede terminar. Una, cuando el Señor venga, y la otra es cuando nosotros muramos. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir: bueno, más adelante, cuando tenga más tiempo. Esto es una tarea, esto es una respuesta que tenemos que necesariamente, iglesia, una decisión que tú tienes que tomar hoy, porque el Señor en algún punto va a venir a pedirte cuentas. Traducido esto que este hombre dijo, ¿no? El verso 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo me acordaba de este dicho, usted lo debe conocer: no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, un dicho chileno. Entonces, bueno, no sé si será chileno, pero acá es muy conocido. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esto aplica absolutamente a la realidad de la parábola de los talentos. Aunque parezca en nuestro reloj que el Señor tarda mucho, ¿sí?, que podríamos nosotros vivir nuestra vida de manera relajada,
Lo cierto es que el Señor volverá y vamos a tener que rendir cuenta de nuestra mayordomía, de lo que el Señor puso en nuestras manos, y ninguno de nosotros, iglesia, va a poder escapar de aquello. Todos estaremos frente al Señor rindiendo cuentas en un punto de lo que hicimos con nuestras vidas, con nuestras habilidades, con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Y tú puedes engañar al hombre más astuto en el escenario de esta tierra, pero a Dios no le podremos pasar a gato por liebre. Frente al Señor estaremos desnudados. Él podrá, si quiere, presentarnos un video de lo que hicimos con nuestra vida. Nosotros podemos lucir frente a los demás como siervos útiles, como siervos comprometidos, como personas que se dan, pero finalmente el Señor sabe absolutamente el detalle de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ahí estaremos entonces frente al Señor, que lo sabe todo, y no vamos a poder ni hacer el intento de querer tener una imagen que no nos corresponde. Esta parábola de los talentos se centra en la necesidad de servir al rey mientras él no esté. Ese es el centro de esta parábola, en servir al Señor mientras él no esté, dice el comentario Conocimiento Bíblico. Verso 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Directo, ahí está este primer hombre dando un reporte directo, sin ningún tipo de excusa ni justificación. Usted me pasó 5, aquí están los 5. ¿Qué dice el Señor? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo vemos en el verso 22, llegando también el de 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos hombres fueron honrados por su fidelidad y no por la ganancia que obtuvieron. Amén. Tú debes servir al Señor con lo que Dios dispuso en tus manos. Hay muchos que quieren ser clones de otros. Yo, por ejemplo, como predicador, podría caer en la tentación de ser como un gran predicador, no voy a nombrar a ninguno, pero entonces yo quiero predicar como tal. Y empiezo a imitar su forma de hablar, sus gestos, empiezo a imitar cómo él distribuye la predicación, etc. Pero ese es un don particular de ese gran predicador. No es lo que Dios puso en mis manos. Yo no soy responsable de imitar a otro. No está en mi capacidad. Yo soy responsable de lo que Dios puso en mis manos. Porque el Señor me va a juzgar conforme a mi capacidad. Entonces, no tenemos que estar mirando el patio del vecino en algún sentido, ¿no? Oh, es que a mí me gustaría servir así. Hermano, tienes que saber y descubrir cuáles son las habilidades, oportunidades, talentos con los cuales Dios te ha equipado para servirle. Probablemente no van a... ¿Se imagina si todos hiciéramos lo mismo? ¿Cómo nos vamos a edificar los unos a los otros si todos hacemos lo mismo? Hay una múltiple gracia que debe manifestarse en la iglesia donde todos hacemos distintas cosas, pero nos servimos los unos a los otros. En nuestra parábola, el que recibió 5 como el que recibió 2, se comportaron de acuerdo a lo que se esperaba de ellos. Dijimos antes, ¿no? Con fidelidad, sin dilación, conforme a sus capacidades, y es como también debiésemos actuar nosotros. A ambos el Señor les dice lo mismo. ¿Ve que es conforme a la fidelidad y no conforme a la ganancia? Dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que el carácter del Señor es un carácter amable y generoso. Él reconoce la labor e invita a estos hombres a participar de este gozo. Esto también es relevante de cara a las justificaciones del tercer siervo. Tenemos que tenerlo ahí en mente. Y recordemos además que la figura del Señor de la parábola está representando a nuestro Señor Jesucristo. MacArthur comenta otra vez en su libro Parábola, dice, el siervo premió a estos 2 siervos otorgándoles más autoridad, mayores oportunidades y el compartir el gozo de su Señor. Eso respecto de la parábola como tal.
Ahora, en la aplicación para nosotros, dice MacArthur, la recompensa de ello delinea con claridad el cielo. El cielo no es un lugar de eterno aburrimiento y tediosa inactividad. Está lleno de exaltación y honor, de más oportunidades para el servicio y el más grande gozo de todos, la comunión eterna con Cristo. Eso está representando, ¿no? Pero no todo es fidelidad en este cuadro, como ya anticipamos. También hay pasividad, también hay desprecio a la labor encomendada, y aún más grave que el desprecio a la labor encomendada, desprecio al Señor, que está representada por este tercer siervo. En el verso 24 leemos: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí está lo que es suyo. Hay una diferencia con los otros, ¿cierto? Es una diferencia evidente. Este siervo entró a la presencia del Señor justificándose. Dice: yo sabía. Sus justificaciones, iglesia, pueden parecer coherentes, pero son absurdas, son falsas. A la luz del propio texto, a la luz de la propia parábola, no es verdad lo que este hombre está argumentando. El Señor da conforme a las capacidades, el Señor es justo. El Señor de la parábola no iba a pedir, si tú no sembraste, no iba a pedir resultados. Él estaba actuando siempre conforme a las capacidades. A los otros siervos, el Señor les invita a participar de ese gozo eterno. Entren conmigo. Por lo tanto, los argumentos de este tercer siervo son mentira. Dice: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, que ciega donde no sembró. ¿Cómo? ¿Cómo va a sembrar donde no sembró? Si le entregó conforme a la capacidad, y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Ahí está, entonces, este hombre justificándose. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo, no? ¿Cuántas veces delante del Señor, a lo mejor en oración, o respecto de algo que hicimos no de manera correcta, o viendo directamente esta enseñanza, no administrando de forma fiel, empezamos a elaborar nuestras justificaciones? Nuestras justificaciones. Dice que tuvo miedo y que su mejor decisión fue enterrar ese talento. Sin embargo, su Señor no se lo había dado con ese propósito. La frase "aquí tienes lo tuyo" se utilizaba en transacciones judías para decir: desde ahora ya no soy responsable de esto. ¿Se da cuenta? Nunca este tercer siervo asumió con fidelidad la tarea encomendada. A modo de aplicación, aquí podemos observar cómo un conocimiento falso, conocimiento diluido del Señor, tergiversado incluso, lleva al terreno de la pasividad, lleva al terreno del status quo, ¿no? Lleva al terreno de la ley del mínimo esfuerzo, lleva al terreno de la negligencia. Cuando nosotros no conocemos el carácter de Dios, eso afecta también nuestra fidelidad. Este hombre, podríamos decir, como que empezó a humanizar al siervo. O más bien, en la parábola quiso que el siervo, que su señor fuese como él. Como que se reflejó en él, dijo: yo sé que tú eres un hombre duro. Pero a la luz de la propia parábola sabemos que no fue de esa forma. Algunos creyentes dirían hoy: es que no siento hacerlo. Es como en la línea de este hombre: no siento hacerlo. Mejor voy y entierro el talento. Bueno, si de verdad somos siervos del Señor, no importa si lo sentimos o no lo sentimos hacerlo, es un deber trabajar en lo que Dios nos ha dado con diligencia y fidelidad. No es una opción, es un deber, iglesia, poder hacerlo. Pensaba yo en esto, y si el Señor nos tratase como viene ahora, no dice: pero su Señor le dijo, aquí está la evaluación de este caso, son palabras duras. Su Señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. El Señor de la parábola le juzga, y aquí notemos que le juzga según sus propios términos, según su propia definición del Señor. Ocupa sus propias palabras, que no eran justas, no eran adecuadas a la figura del Señor, y le dice: bueno, si tú sabías que yo era
este tipo de personas, entonces en última opción, lo que debiste hacer es poner lo mío en el banco y yo al menos hubiese obtenido algo de interés en esta oportunidad. Todas las justificaciones no sirven de nada. La calificación que se ganó este siervo es de malo y perezoso. Malo por no cumplir lo que se esperaba de él y perezoso porque esa fue la actitud con la que él recibió este talento y la actitud con la cual él decidió moverse. Iglesia, otra vez, este hombre tenía la capacidad, pero escogió la pereza. El siervo infiel escondió su talento en tierra. En lugar de usar sus oportunidades, las enterró. Es interesante esta idea de Warren Wiersbe, ¿no? En lugar de usar sus oportunidades, las enterró. Y eso nosotros debiésemos aplicarlo a cada uno de nosotros. ¿Estamos enterrando las oportunidades que el Señor nos da? ¿O más bien las estamos utilizando? Algo más añade este autor, dice, no se propuso hacer el mal. Otra justificación común, no, pero si yo no estoy haciendo nada malo. Pero al no hacer nada, estaba pecando, robándole a su Señor el servicio y la ganancia. En otras palabras, nosotros, hijos del Señor, siervos de Cristo, el no hacer nada no es una opción. La pereza no es una opción de un ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, se nos demandará. Qué escena más triste, ¿no? Que el Señor, estando en su presencia, nos diga esto. Siervo malo y perezoso. No querríamos esconder el talento en tierra, sino en nuestra propia cabeza, si llegásemos a escuchar estas palabras. Siervo malo y perezoso. Por haber hecho una mala administración de bienes que nos fueron confiados por el Señor. ¿Dónde están esos bienes, iglesia? ¿Dónde está lo que el Señor te entregó? ¿Dónde están esos talentos? ¿Se están negociando? ¿Están trabajando? ¿Están al menos en un lugar donde no pierdan valor? En la última opción que le dio el Señor de la tierra, al menos en un lugar donde no pierdan valor. Ya, enterrarlo es lo peor que puedes hacer. Pero llevarlo al banco ya de algo sirve. O simplemente enterrados. Si finalmente falta tanto para que el Señor venga, ¿no? Desde que llegamos a la fe hace 20, 30 años se nos está diciendo que el Señor viene. Bueno, entonces ocupémonos más relajadamente de nuestra vida, de nuestros quehaceres y después atenderemos los asuntos del Señor. Ese es un espíritu negligente. Ese es el espíritu del tercer siervo. Esa es la actitud que ninguno de nosotros debiese tener si somos hijos del Señor. Ahora, el matiz aquí es que no todos contamos con el mismo tiempo, dones, talentos, recursos, oportunidades y capacidades. Es más, no todos contamos ni siquiera con la misma salud que nos permite muchas veces servir de la mejor manera al Señor. Pero a todos y cada uno de nosotros Dios nos ha entregado algo. Por favor, iglesia, no caigas en la tentación de esconderlo, no caigas en la tentación de enterrarlo. Busca la manera de que eso produzca, de que genere un beneficio en tu entorno, en tu iglesia local, en tu familia, en tu villa, en tu población. Busca que eso genere algo. Porque cuando Dios pone su bien en nuestras manos, no es para enterrarlo. El don que Dios puso en ti no es para enterrarlo. No es tampoco para usarlo en beneficio personal. Es para trabajar en su reino. Las consecuencias de la negligencia son duras. Verso 28, por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El verso 30, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué se les dijo a los otros siervos? Contrastan absolutamente las ideas. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En cambio a este, échenlo fuera. Allá habrá llanto, crujir de dientes. No hay destinos intermedios en este aspecto. O somos fieles o somos infieles. El siervo inútil, estéril e infructífero será echado
a un lugar que se describe en términos de tinieblas, de fuera, llanto y crujir de dientes, verso 30. Se usan estos términos a menudo para describir el infierno. Versos 8:12, 13:42, 50, 22:13 y 24:51. La descripción presenta un contraste radical con lo que le fue dicho a los siervos fieles. Aunque este hombre inútil pretendió ser un siervo, en los términos más estrictos, nunca fue un siervo del Señor. En resumen, la diferencia entre los siervos que fueron premiados por su amo y el que fue condenado se expresa en una sola palabra: fidelidad. ¿Estás siendo fiel al Señor? ¿Estamos nosotros como iglesia local siendo fiel al Señor? Si yo finalizara la predicación aquí, pudiese quedar la idea de que, bueno, entonces somos salvos por nuestro rendimiento. No, y yo aquí puede haber una discusión teológica, soy sincero al decirlo. Hay gente que piensa que efectivamente se está hablando del infierno aquí, de la condenación eterna. Yo coincido con eso, hay otros que piensan que no está hablando, pero por el uso de esta expresión y por lo que Mateo dice antes, usando esta misma expresión, a mí, desde mi perspectiva, creo que sí está hablando de condenación. Pero hay que hacer esta salvedad. ¿Somos salvos entonces por la administración de los talentos que Dios nos dio? No. Somos salvos por gracia, pero la gracia siempre tiene una expresión de fruto. La gracia siempre tiene fruto, siempre tiene una expresión, una manifestación. Efesios 2, capítulo 8, 10. Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está el énfasis, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El siervo que recibió 5 y que recibió 2 talentos habían sido alcanzados por la gracia transformadora. Por eso el Señor les invita a compartir de ese gozo. Para finalizar, permítame leer esto. Dice: el cristiano debe realizar una mayordomía integral que le permita llevar adelante la obra del Señor a través de esfuerzos evangelizadores, instrucción, distribución de literatura, buen uso de los medios de comunicación social, de modo que utilicemos con gran provecho los talentos que el Señor nos ha concedido y de modo de alcanzar los fines para los cuales nos ha llamado a su servicio. ¿Estás sirviendo fielmente al Señor? Si alguien pudiese contestar que sí, pero puedes hacerlo mejor. Aquellos que se miran objetivamente, ¿no? Porque decíamos que en los talentos hay una medida objetiva. Se te entregaron 5 y tienes 10, algo objetivo, sin caer en la vanagloria y todas esas cosas, sí. Pero puedes hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor. Aquel que no está sirviendo, esta parábola es una verdadera advertencia. Y esto es de sumo cuidado, porque si no estamos produciendo, si no estamos sirviendo fielmente al Señor, existe la posibilidad de que no somos verdaderos creyentes. Y si en realidad no somos verdaderos creyentes, aún habiendo estado por muchos años en la iglesia, es urgente que vengas a las plantas del Señor hoy. No porque la administración del talento te salve, sino más bien porque la administración del talento, fiel del talento, da cuenta de tu genuina conversión. Y como dijimos antes, los estados finales de cada uno de esos escenarios son claros. Gozo eterno con el Señor o echarle afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos ayude, iglesia, a ser buenos administradores de sus bienes, de sus talentos, en una época en la cual todo es tan relativo, donde tenemos tantas ofertas, donde invertir nuestras vidas. Es muy necesario recordarnos esta enseñanza hoy y que martille fuertemente en nuestros corazones y por el poder del Espíritu de Dios
tomemos decisiones serias al respecto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por poder compartir esta parábola, Señor, que ciertamente, y como ocurre domingo tras domingo, nadie puede sentirse exento de esta palabra. Nadie puede sentirse no alcanzado por esta palabra, porque lo cierto es que no somos lo que debiésemos ser. El estándar es alto, la meta es alta, pero tenemos que correr como si de verdad queremos alcanzarla, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Oro por aquellos que se sintieron tal vez muy confrontados por esta enseñanza, y te ruego, Señor, que sus almas, sus mentes sean guiadas de manera correcta al arrepentimiento, a la evaluación, pero por sobre todo al cambio, Señor. Y aún si hay personas entre nosotros que no han venido aún a la fe, sea esta la oportunidad de que vengan a las plantas de tu Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe, y puedan ver en Jesucristo la única alternativa para salvar sus almas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.